Bueno, esta es la presentación de React Redux y pues en un principio la idea detrás de Redux es bastante sencilla. En React tenemos componentes que tienen su propio estado. Digamos que tenemos un componente de formulario, entonces tenemos un estado que mantiene el valor de cada campo. Usualmente los datos también están almacenados en el estado, tal vez una petición a una API o algo por el estilo. Ahora, cuando tenemos una aplicación grande con componentes largos y diferentes, gestionar los diferentes estados de los componentes se vuelve bastante difícil y desordenado. Ahí es donde entra Redux. O bueno, cualquier gestionador de estados como Flux, pero en este caso vamos a usar Redux. En vez de estados a nivel de componentes, tenemos estados a nivel de aplicación como un flujo de datos unidireccional. Un estado es inmutable en sí, así que en verdad no lo cambiamos, sino que lo recreamos. Pero para entender esto, mejor vamos a mirar un diagrama y pues vamos a intentar entenderlo de una manera relativamente sencilla. Entonces vamos a ver el flujo de datos en Redux. Entonces acá abajo tienen la vista, que es prácticamente sus componentes de React. Tienen el store, que incluye el estado y envía el estado por aquí abajo a su componente. Ahora, dentro de su componente puede que tengan un botón al que le hagan clic o un formulario al que se le hace submit. Y eso dispara una acción o un action creator, lo cual va a enviar, o sea, hacer un dispatch de una acción al store. Entonces, ahora tenemos que estos reducers, que son funciones que especifican cómo los estados de la aplicación cambian en respuesta a esa acción. Luego los reducers responden con ese nuevo estado y como dije, el estado es inmutable, entonces no puede ser realmente modificado, sino que tiene que ser recreado como nuevo estado. Y a su vez, eso es enviado a el componente y el componente va a reaccionar de acuerdo a ese estado, ya sea haciendo un fetching post o haciendo un fetching data de un API, por ejemplo, cambiando un formulario de estado de editar a crear, etcétera. Un estado es básicamente un JavaScript array o un JavaScript object con valores en él. Bueno, con suerte eso nos los dejó muy confundidos, entonces vayamos al código y con suerte tendrá un poco más de sentido. Pues creemos que la mejor forma de mostrar esto es crear una aplicación en React desde cero, y lo que haremos es crear un par de componentes antes de introducir Redux. Entonces vamos a crear un componente post que va a ser un fetch a una lista de post. Y pues esto lo vamos a sacar de esta página, JSON Placeholder, que es básicamente un REST API falso. Y luego vamos a hacer un componente de formulario. Ahora, este es un buen ejemplo para saber cuándo usar Redux, cuando quieres compartir estados entre componentes. Entonces queremos ser capaces de agregar un post mediante el formulario, pero el formulario es un componente totalmente separado de la lista. Pero cuando agreguemos un post mediante el formulario a la lista, debería actualizarse. Así que básicamente debería ir hasta Redux. Vamos a crear una acción cuando hagamos el submit del formulario. El reducer luego va a cambiar el estado y va a ir abajo al componente post. Entonces lo primero sería crear la app. Entonces pues primero comenzaríamos con npm install global create react app. Entonces aquí simplemente tenemos que esperar que se instale. Entonces vamos a escribir un poco de código normal en React antes de implementar Redux, ya que quiero mostrarles la diferencia entre un fetch request en el componente post y luego ir a una acción de Redux. Entonces lo primero sería crear la app. Entonces lo que vamos a hacer ahora es npm install global create react app.
aquí simplemente esperamos. Entonces vamos a adquirir un poco de código normal en React antes de implementar Redux, ya que quiero mostrarles la diferencia entre un fetch request en el componente post y luego ir a una acción de Redux. Listo, entonces ahora vamos a create React app Redux example, puede ser, y ahí ya se está creando. Bueno, ahora que por fin se instaló, pues primero vamos a hacer Redux example y pues iniciemos para ver que está funcionando todo correctamente. Ok, entonces pues ahí cargo el localhost y podemos ver que está funcionando correctamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que en source crearemos un nuevo folder component y adentro crearemos el post y también crearemos post form. Ahora lo bueno es que aquí podemos simplemente hacer esto. Aquí ya tenemos todo lo que necesitamos. Aún así el nombre del componente va a ser posts. Voy a quitar el export default y ponerlo abajo como export default post, y voy a poner aquí un h1 que diga simplemente post por ahora. Entonces aquí ya no tengo ningún problema y aquí solo tengo que reemplazar el ahora lo voy a traer al componente app y aquí entonces simplemente vamos a hacer un import, lo llamamos post from components post. No hay que escribir .js y aquí solo tengo que reemplazar este párrafo con posts. Entonces guardamos y vemos la página. Tenemos que iniciar el npm start. Aquí es así, aquí ya vemos post. Aunque sería mejor simplemente mover. Bueno, esto no lo necesitamos. Vamos a poner, simplemente vamos a poner aquí h1 posts y ahora en app pues necesitamos esto.
ni esto. Y aquí simplemente vamos a poner nuestro componente post y aquí vamos a importarlo. Entonces import post from component post y ahora nos debería aparecer post, lo cual nos aparece correctamente. Ahora vale la pena aclarar que asumo que saben lo básico de React. Entonces bueno, ya pueden ver el componente en la página. Ahora ir de vuelta al componente post y cuando se monte queremos hacer que nuestra petición a la API para hacer el post, entonces eso iría en un lifecycle method llamado component will mount. Entonces aquí vamos a ponerlo component will mount y aquí vamos, eso debería ejecutarse una vez cuando el componente se monte. Entonces en consola podremos poner por ejemplo 1 2 3 y debería salir. Entonces aquí podemos ver 1 2 3, perfecto. Bueno, no vamos a meter esto. Eh, Ahora entonces aquí vamos a hacer un fetch request. Entonces simplemente fetch y el link es simplemente lo que les hablé antes, que es de JSON placeholder. Aquí está un post, son 100 posts, lo cual es esto. Entonces aquí simplemente copiamos y ponemos los posts. Luego vamos a hacer que den el resultado, me lo dé como un JSON. Y pues queremos ver que también esté todo funcionando bien, entonces lo vamos a mandar a consola. Entonces ya aquí deberíamos verlo en consola. Entonces vamos aquí y aquí faltó los paréntesis y ahora aquí están todos los 100 datos. Pueden usar Axio si quieren. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es que fetch retorna la promesa, entonces nos va a dar el resultado que mapeamos al JSON y luego otro den que nos va a dar los datos que los vamos a pasar en consola. Entonces bueno, podemos ver que la consola nos muestra 100 posts por default. Ahora lo que queremos hacer es poner esto dentro del estado del componente. Aún no hemos implementado Redux. Cuando lo hagamos lo vamos a poner en el estado de la aplicación usando Redux. Por ahora solo pongámoslo en el estado del componente. Entonces aquí simplemente vamos a poner constructor, vamos a pasarle props
Aquí vamos a poner un super props y vamos a poner this.state. Y aquí vamos a poner un array de posts. Ahora cuando hagamos el request queremos llenar el valor del post con los datos. Entonces simplemente en willMount vamos a decir que los datos, vamos a poner this.setState y aquí entonces post va a recibir los 100 posts que vimos en consola. Sin embargo, entonces para que esto sea, vamos a hacer post data. Sin embargo, con esto no se va a ver nada. Tenemos que agregar al render. Entonces simplemente tenemos, aquí podríamos agregar una constante. Llamémosla post items. Y aquí this.state.post .map. Entonces aquí creamos la variable posItem, luego básicamente vamos a mapear a través de nuestro post. Dentro del map lo que haríamos es vamos a dar un post como nuestra variable y luego vamos a usar un poco de JSX aquí. Entonces simplemente función flecha y aquí simplemente vamos a poner un div. Vamos a ponerle una llave porque cuando interemos en algo como esto tenemos que darle un key único o React va a quejarse. Entonces key y simplemente lo que podemos hacer es igual a post.id y aquí podemos ver que tiene ID, tiene title, tiene body y tiene user ID, pero el user ID no lo vamos a usar en este momento. Entonces aquí podríamos poner un h3 y un post.title y aquí un p que sea post.body. Entonces aquí simplemente podemos también retornar los post items y guardamos y iríamos poder ver el resultado en la página. Y pues como pueden ver, aquí se ven los 100 posts. Una cosa que quiero hacer es ir al app CSS. Ahorita no importa el estilo, esto es para funcionalidad, pero voy a ajustar esto rápidamente. Entonces ahora lo que queremos hacer es
Entonces simplemente vamos a poner, vamos a alinear a la izquierda. Listo. Ahora lo que queremos hacer es agregar un formulario encima. Entonces vamos a post form, borra, pues aquí podemos usar esto que ya tenemos aquí, lo copiamos y simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar este post a post form. Este component with mount no lo vamos a necesitar aquí, este post tampoco, y aquí podemos agregar un add post. Tampoco necesitamos la constante de los post items. Y en el render no necesitaríamos post items tampoco. Y aquí cambiamos el export default a post form. Y ahora vamos a guardamos, vamos a JS y importamos, como lo llamamos, post form. Y aquí podemos usar esto. Y sería post form. Y aquí arriba pues simplemente podemos poner post form. Tal vez aquí esto para separarlo un poco. Y aquí ya tenemos add post y post. Ahora en post forms vamos a crear un formulario muy simple, lo cual no va a estar nada bonito, pero no es el objetivo ahorita. Entonces simplemente aquí en return podemos agregar un form, tal vez agregar otro div y agregamos un label y aquí le vamos a poner título, tal vez una pequeña edición aquí y aquí vamos a ponerle el input. Entonces va a ser tipo texto y el nombre va a ser title tal vez pongamos aquí otra edición, aquí otro div voy a copiar esto aquí y aquí sería body y esto sería que cambiemos el input por text, por área de texto, text area,
Name vamos a dejarlo en body y esto no lo necesitamos. ¿Qué más nos haría falta? Tal vez el botón de submit. Entonces aquí simplemente vamos a agregar un botón. Entonces vamos a decirle que es de type submit. Y lo vamos a llamar submit. Ahora tenemos nuestro feo formulario. Está bien, lo que queremos hacer es que cada uno de los inputs sea parte del estado del componente. Entonces lo que podríamos hacer es que aquí arriba podríamos agregar title y body. Perfecto. Y eso quiere decir que aquí vamos a agregar los valores. Simplemente haría this punto state punto title. Entonces el valor que pase por aquí simplemente es irse a this.state. Bueno, va a irse al title. Y aquí puedo cambiar el simplemente a body. Y guardamos. Ahora si intento editar algo en el formulario, pues no me va a dejar. Ahí pueden escuchar que estoy tecleando. Necesito agregar un onChange event, ya que la mayoría ya sabe esto. Sé que la mayoría ya sabe esto, pero para los que no, pues vamos a crear un onChange event. Entonces simplemente es lo que tenemos que hacer. Sería aquí, agregamos onChange y vamos a decirle que sea this.onChange. Y esto también lo vamos a poner aquí. Ahora tenemos que hacer un bind a this. Se puede hacer en el onChange de estos de aquí, pero prefiero hacerlo en el constructor, porque si no hacemos el bind no va a saber cuando usemos this de que estamos hablando. Entonces simplemente aquí vamos a agregar this.onChange igual a this.onChange y aquí sería bind this. Ahora necesitamos hacer onChange. Entonces esto va a tener un evento. Y aquí sería this.setState. Básicamente queremos que el nombre del input, en vez de crear varias funciones onChange para cada uno, podamos usar e.target.name y esto va a tener un e.target.value. Y ahora podemos escribir en los campos del formulario. Ya podemos escribir como están viendo.
Ahora debemos crear el onSubmit para que haga el post request al JSON place del place, placeholder API. De hecho, no se agregará a su base de datos, pero sí nos va a dar una respuesta con el post que agreguemos y el nuevo ID, el cual será siempre 101, por lo que hay 100 guardados. Entonces, ahora si vamos al tag de form, entonces aquí simplemente tenemos que agregar on submit this punto on submit. Entonces luego tenemos que crear el on submit y le ponemos bind en el constructor. Entonces pues el bind simplemente va a ser igual que este, solo que en vez de on change va a ser on submit. Y aquí vamos a crear on submit, cual va a tener un evento. Entonces lo primero que vamos a hacer es prevent default. Y aquí podemos crear una constante que la vamos a llamar post. Y pues aquí vamos a tener el título. Y va a ser this.state title. Y también vamos a tener el cuerpo. Entonces aquí sería this.state body. Entonces guardamos y tenemos que hacer el fetch. Entonces fetch el link lo tenemos aquí. Entonces lo que queremos hacer en este caso es especificar primero el método. Entonces vamos a hacer un post, luego los headers, entonces aquí va un content type y esto tendría un application JSON. Luego los headers, bajamos un poco esto. Tenemos el body. Entonces va a ser un JSON stringify y aquí va a ser post. Entonces lo que queremos que haga luego sería coger el resultado y decirle que queremos un JSON y luego otra vez lo mismo, lo vamos a pasar a consola para ver que todo esté funcionando correctamente. Ahora sí, probamos. Entonces vamos a escribir
test, test, y si le damos submit, tenemos título, cuerpo y ID, que es 101. Esto sería todo respecto a React. Ahora vamos a implementar Redux, porque queremos ser capaces de que el submit de la forma se agregue a la lista de post de abajo, que es un componente totalmente separado. También queremos hacer un fetch de los posts desde un archivo post action, porque en Redux vamos a tener acciones. Entonces cuando hagamos un submit al formulario, esa va a ser una acción. Cuando hagamos un fetch de los posts de los page loads, es una acción. También tendremos reusers, los cuales definen el estado que va a ser enviado con base en esa acción. Entonces simplemente iniciemos instalando Redux. Tenemos esto corriendo. Hay un par de cosas que tenemos que instalar, entonces simplemente sería npm install redux, también react redux y redux thunk. Entonces está bien escrito todo y enter. Entonces queremos redux, react redux, que es la librería que los une, ya que Redux por sí solo no tiene nada que ver con React. Puedes usarlo con otro framework, pero funciona muy bien con React, ya que tiene la librería que los conecta. También queremos Redux Thunk, que es middleware para Redux, que nos permite acceder directamente al método dispatch para que podamos hacer llamadas asíncronas desde nuestras acciones. Ahora que instalamos eso, queremos traer lo que se llama un proveedor. El proveedor es un componente de React y es como el pegamento para React y Redux. Entonces queremos traer eso a nuestro archivo app. Entonces simplemente aquí vamos a importar provider de React Redux. Ahora tenemos que encerrar todo en ese componente. Entonces aquí simplemente vamos a decir provider el proveedor tiene lo que llamamos store, el cual guarda el estado. Entonces haremos store igual a store entonces simplemente eso lo podríamos agregar como una constante store igual a store el proveedor tiene lo que llamamos store, el cual guarda el estado. Entonces aquí haremos store y si guardamos y nos vamos a la página, lo que nos debería decir es que store no está definido, lo cual es lo que ocurre. Pero para saber más específicamente qué es store, nos podemos ir a la documentación y vemos que store contiene todo el árbol de estados de la aplicación. La única manera de cambiar los estados dentro del store es enviando una acción Para crear el store usaremos una función llamada createStore y entonces a esa función le pasamos estas cosas: reducer, preloaded state y enhancer. Entonces el primero es el root reducer,
de donde se pueden crear más reducers dependiendo de los recursos. El segundo es simplemente el estado inicial, cualquiera que sea, y el tercero son funciones enhancers, que son funciones externas que permiten cambiar o mejorar la manera en que se comporta el store. Inicialmente podemos empezar a usar el store haciendo como ejemplo aquí la constante, lo podemos poner como una constante store, y aquí simplemente vamos a decir create store. Entonces simplemente podemos, podemos aquí hacer una función flecha y lo haríamos a un arreglo vacío. Este sería el estado inicial, y como enhancer le podemos poner apply middleware. Entonces como vemos aquí ya no lo importo, pero necesitamos todo esto. Vamos aquí solo dejar Redux y ahí ya podemos usar el código, pero generalmente, y esto es una buena práctica, se crea un archivo aparte únicamente para store. Entonces aquí simplemente podríamos generar un archivo que sea store.js, store JavaScript. Entonces después simplemente aquí lo que necesitaríamos hacer es importar esto aquí, copiemos esto aquí abajo, aunque esto lo tomo solo como para que funcione antes, pero lo que podemos hacer aquí es primero ir aquí al importar el store que vamos a usar. Entonces simplemente vamos a ir importar store from, y aquí ya sería components y sería store. Ahora que importamos store en la app, luego en store simplemente importamos thunk de lo que hemos instalado anteriormente, que es Redux thunk, y crearemos una variable para el listado inicial. Entonces sería una constante que la vamos a llamar initial state. Entonces inicialmente no tendrá nada. Luego creamos un arreglo middleware al cual tendrá thunk. Y ahora creamos la variable store. Entonces aquí vamos a la función create store. Entonces aquí, como dijimos antes, vamos para el reducer, el initial state y el apply middleware, el cual le vamos a pasar middleware
que sería, ya que sería un arreglo. Y por último ponemos export default store. Como podemos ver, aquí esto, ahora root reducer no ha sido creado no se dio creado aún, entonces se creará una nueva carpeta en source y lo vamos a llamar reducers, y en reducers vamos a crear un nuevo archivo que llame index.js. De esta manera, en el archivo de JS podremos importar root reducer from reducers. Sin hacer uso del resto de la ruta. Ahora en el root reducers se combinarán todos los reducers usando import combine reducers from Redux import post reducer y aquí sería from punto post reducer, el cual vamos a crear más adelante. Y ahora exportaremos el combine pasando como un objeto los reducers. Entonces export default combine reducers, y aquí simplemente tendríamos que pasar post reducer. Ahora para utilizar post reducer tenemos que crear un archivo en la carpeta reducers llamado, como lo llamamos anteriormente, post reducer .js. Entonces aquí se van a evaluar todas las acciones de tipo fetch o create post. Esas son las acciones que tendremos. Para esta acción debemos crear types que son básicamente constantes. Entonces dentro de la carpeta source crearemos otra carpeta llamada actions, dentro de la cual crearemos un archivo aquí, actions, y dentro de actions vamos a crear un archivo llamado types.js, donde se definirán un par de variables para luego ser exportadas usando export const, y la vamos a llamar fetch
posts y esto va a fetch posts. Y aquí vamos a copiarlo y para hacer nuevos posts simplemente aquí vamos a dejar new post y new post. Teniendo ya estas constantes, vamos a guardarlas, vamos al archivo post reuser donde importaremos lo que acabamos de hacer. Entonces aquí from entonces aquí tendremos que importar fetch post y new post. Ahora en post reuser también necesitamos un estado inicial, entonces simplemente podríamos usar una constante para eso. Entonces la constante va a ser initial state y va a tener un array de ítems y va a tener ítem, va a tener entonces el objeto. Este ítems representará los posts que vienen de la acción fetch post y ítem representará el post que se tendrá de respuesta cuando se genere una acción de new post. Ahora necesitamos una función para evaluar qué tipo de acción tenemos en este momento. Entonces lo mejor sería export default function y entonces va a tener un estado, entonces aquí le vamos a poner initial state y una acción que abrimos corchete y vamos a escribir suite action.type y default return state. Por ahora, como las acciones de fetch y new no están definidas, pondremos solo el caso default en el switch para que retorne el estado actual. Ahora, para utilizar de mejor manera el switch y saber qué hacer en cada caso, crearemos las acciones. Entonces, en la carpeta actions, vamos a crear acciones. Entonces, en la carpeta actions crearemos un nuevo archivo llamado post actions .js. Aquí vamos a guardar esto. Entonces en post actions nuevamente vamos a importar los tipos, así que haremos import
fíjese, aquí escribimos from y aquí simplemente hacemos un types fetch post y new post. Ahora cada acción deberá ser exportada. Por tanto, tongue middleware nos permite hacer el llamado dispatch directamente, permitiéndonos hacer requests asíncronos. Entonces queremos retornar otra función que tenga parámetro dispatch. Dispatch es como un resolver y un promise en cualquier momento que queramos enviar información. Hacemos un llamado dispatch. Entonces tenemos que exportar la función fetch post y vamos a retornar la función dispatch. Si, ahora, si estoy en una promesa, llamaría resolve y pasaría lo que quisiera en este caso, que será el payload. Aquí es donde crearemos el fetch. Entonces vamos a los componentes post y simplemente copiamos este fetch. Ya no necesitaremos el componente willMount y tampoco necesitaremos el constructor porque ya no necesitamos el estado del constructor, ya que el post vendrá de Redux, del estado de la aplicación, de la store. Ahora no va a funcionar obviamente, pero lo arreglaremos. Aquí lo que haremos será pegar el fetch y no vamos a necesitar el this.setState y lo que haremos será dispatch los datos al reducer y le pasaremos al dispatch un objeto state con el tipo que queremos poner. También traeremos datos y lo llamaremos payload. Esto será reducido dentro de esta función. Entonces, esto vamos a ponerlo aquí. Y aquí con este data lo que vamos a hacer es, como dijimos, vamos a hacer un dispatch. Entonces aquí simplemente tenemos que poner un type fetch post, coma, payload post. Cerrado la función export function fetch post, pero limpiaremos. Podemos deshacernos del return function dispatch y podemos convertirlo en lo siguiente. Entonces podríamos aquí tener export const fetch post y esto aquí va a ser una función flecha dispatch
Aquí vamos a copiar este fetch, lo vamos a pegar aquí y es lo mismo que teníamos antes, pero pues se ve más limpio. Ahora vamos a hacer dispatch del post al reducer. Así en el post reducer vamos a poner un case con fetch posts y vamos a retornar el estado actual. Vamos a hacerlo con el operador spread con 3 puntos y vamos a añadir el payload a los ítems. Entonces lo que tendríamos que hacer sería algo así. Entonces en switch action type aquí vamos a poner el case de que estamos hablando. Entonces aquí sería fetch post y aquí retorna. Entonces state items entonces action.payload y aquí vamos a poner default return state. Entonces aquí nos faltó la coma. El default, entonces return switch el default de hecho de ir aquí, borramos esto y ahora vamos a implementar esto en el componente post. Lo primero que vamos a hacer es importar connect. Tenemos al componente post. Entonces connect viene React Redux y básicamente conecta los componentes a la Redux Store. Entonces ahora tenemos una acción que queremos llamar que es fetch post, así que la vamos a importar y viene de action post actions. Para conectar a la Redux Store tenemos que exportar el default connect. Segundo paréntesis tendrá el componente. Ahora vamos a hacer dispatch del post al reuser. Así, en el post reuser vamos a poner un case con un fetch post y vamos a retomar el estado actual. Podemos hacerlo con el operador spread y vamos a añadir el payload a los ítems así. Este es el operador spread, 3 puntos. Ahora vamos a implementar esto en el componente post. Entonces si vamos al componente post, podemos ver que aquí importamos primero connect de React Redux y básicamente lo que hace es conectar los componentes a la Redux Store. Ahora tenemos una acción que queramos llamar que es fetch post, así que la vamos a importar y viene de actions post actions.
Para conectar a la Redux Store tenemos que exportar el default connect. El segundo paréntesis tendrá el componente y en el primero pondremos null, donde React pondrá el state y lo mapeará a las propiedades, y el segundo parámetro será fetch post. Entonces esto se hace en esta sección. Entonces como vemos, pues simplemente el segundo paréntesis tiene el componente y en el primero pues tenemos el null, y ahí React pone el state y lo mapea a las propiedades, y aquí simplemente está el parámetro de fetch post. Fetch post llama a fetch request. Entonces ahora crearemos un componente will mount fetch post y fetch post lo pondremos dentro de un prop. Entonces, como aquí vemos, tenemos el componente will mount y usamos this.props.fetchPost. Bueno, y básicamente ahora los errores son esperados, ya que serían esperados, ya que no tenemos un post dentro del estado del componente, pero el fetch post será llamado si voy a post action, y antes del fetch podríamos hacer un console log fetch. Pero entonces, como vemos, simplemente si vamos a post actions, vamos a ver que tenemos un export const fetch post. Entonces en la aplicación podríamos ver la consola si hiciéramos un console log, y al console log le pasamos los fetching, lo que significa que está llamando la acción, pero cuando se llama esa acción lo que está haciendo es fetching y dispatching del tipo y el payload al reducer. Así en los post reducer hacemos un console log para ver si está funcionando. Entonces lo que se podría hacer es que en el post reducer, en el case fetch post, se podría hacer un console.log, y aquí se podría poner reducer, y pues podríamos ver en la consola que reducer está siendo llamado. Lo que está haciendo es retornando el estado de los ítems que se ha fetcheado, que se le ha hecho fetching. Entonces vamos de vuelta al componente post, quitemos esto que no necesitamos, vamos de vuelta al componente post. Entonces tenemos que tomar los nuevos ítems del state y vamos a hacerlo utilizando algo llamado map state to props. Así podremos mapear el state de Redux y mapearlo a las propiedades de nuestro componente. Entonces, como pueden ver, aquí está donde se hace una constante map state to props. Entonces, como se dijo anteriormente, lo que hace es que toma los nuevos ítems del state y vamos a hacerlo, bueno, y con el map state to props, y se puede mapear el state de Redux a las propiedades de nuestro componente. Ahora tenemos la información en la propiedad props del componente. Cambiamos el this.state.post por this.props.post, ya que ahora los ítems están en post JS. Entonces, si vamos
Si vamos a aquí, tenemos que darnos cuenta que también tenemos que pasar el map state to props en el connect. Entonces tenemos que hacer un export default del connect del map state to props, y ahora funciona, por lo cual se podría ver que los posts vienen del state de React, del estado de React. Ahora se deben importar los prop types. Entonces, para importar los prop types, hacemos import prop types de prop types. Y ahora vamos a agregar al final de los prop types para fetch post y para el objeto post. Entonces, aquí en post.proptypes se hace un fetch post, y aquí sería un proptype.func y is required. Y para post sería proptypes array is required. Y para new post proptypes.object. Deben estar pensando que es demasiado solo para tener los posts, pero una vez que se tienen las acciones y los reducers, de hecho es fácil añadir nuevas cosas. Antes de hacer un nuevo post, quiero implementar la extensión de Redux para Chrome, y simplemente lo que tenemos que hacer para implementar la extensión de Redux para Chrome es buscar la extensión. Entonces, extensión Redux Chrome, y simplemente tendremos que entrar al Chrome Web Store y podemos instalar el Redux DevTools. Esta extensión nos permite ver el estado de la aplicación, las acciones que se han realizado y otras cosas. Tenemos que implementar la extensión dentro de nuestra aplicación. Vamos a echar la extensión y a implementarla en store.js. Aquí ya está hecho, pero aún así les voy a mostrar cómo se hizo. Vamos a traerla como un enhancer. Entonces primero lo que vamos a hacer es ir a store.js. Entonces debe estar aquí, store.js. Entonces y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es en compose tenemos que agregar tenemos que importar compose. Posteriormente lo aplicaremos en donde tenemos nuestro apply middleware. Entonces aquí, como pueden ver, ponemos el window.redux devtool extension y window redux devtool extensions. Entonces si recargamos la página veremos que la extensión de Redux funciona ahora. Entonces aquí les voy a mostrar la extensión funcionando. Como pueden ver, aquí está la extensión funcionando. Ahora vamos a implementar un nuevo post. Entonces vamos a post actions y creamos otra acción. Podemos copiar el fetch post y la vamos a llamar create post. Entonces básicamente es lo que ya tenemos aquí, create post. En este caso la acción va a requerir parámetros y les vamos a llamar postdata. Vamos a mover el fetch request que se encuentra en post form aquí, y la podemos cortar y ponerlo en nuestra nueva acción. Entonces simplemente tendríamos lo que ya tenemos aquí. Tendríamos todo esto. Entonces simplemente luego vamos al post reducer
y añadimos un nuevo case en el switch, que en este caso sería el new post. Entonces, como estamos usando el JSON placeholder, es un poco diferente porque no se va a añadir el nuevo ítem a la base de datos. Así que lo que vamos a hacer es retomar el nuevo ítem y vamos a empujarlo en la propiedad post dentro del componente post. Así que vamos a retornar el state actual y el ítem será el payload, lo cual está aquí. Con esto el post reducer está hecho. Vamos al componente post form y vamos a importar connect y vamos a importar prop types. Entonces, y nuestra nueva acción. Entonces vamos a poner nuestra acción donde teníamos nuestro fecha anterior. En este caso, en submit, pues en submit simplemente tenemos que poner this.props create post y le pasamos post en vez de tener el fetch. Tal como lo hicimos anteriormente, vamos a exportar el componente con connect y añadimos la acción como un prop type. Entonces simplemente en post form prop types va a ser igual a create post prop types func is required y vamos a exportar el default de connect null create post y post form. Podemos ver si se está llamando la acción haciendo un console log en post actions. Entonces, si se quisiera, antes del fetch se podría tener aquí un console log en el cual simplemente sería action called. Y utilizando la extensión de Redux podríamos ver las nuevas acciones y podemos observar que en la consola el log que se incluyó, pero en este caso pues ya no lo necesitamos. En map state to props vamos a añadir un prop llamado new post. Entonces y también vamos a añadirlo como propiedad en pop types. Entonces simplemente aquí en prop types ya tenemos el new post y en la constante map state to props también podemos ver que tenemos el new post. Entonces queremos añadir este ítem a la lista. Existe otro método de lifecycle llamado component will receive props, el cual lo pueden ver aquí. Cuando recibe una nueva propiedad del estado se ejecutará. Requiere un parámetro de nextProps y podemos acceder la propiedad de newPost. Aquí podemos ver si la propiedad fue recibida. Entonces this.props.post son todos nuestros ítems. Quiero añadir al nuevo ítem al principio de esta lista. Por eso utilizo el método unshift y añado new post. Ahora podemos guardar y ver si está funcionando en el navegador haciendo un nuevo post. Entonces aquí simplemente podemos poner test title y test body, y si hacemos un submit lo que debería pasar es que ahora en post debería aparecer. Entonces el último que está es test y test. Entonces si le hago submit
aparece test title y test body. Y si me voy a la extensión de Redux, entonces puedo ver aquí el ítem que el último antes, como podemos ver aquí, había sido test y test, y ahora es test title y test body. Y eso sería todo para explicar cómo funciona Redux y React.